Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM, La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios le bendiga rica y poderosamente en esta bella noche, una noche fresquita, bien hermosa, para caminar un rato y contemplar las estrellas, contemplar la luna y las estrellas. ¿Cómo está Panamá, don Mena? ¿Cómo se encuentra todo allá en nuestra bella Panamá? Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, bastante bien, porque ha ido bajando la cantidad de infectados y hay sentido y lógica porque han bajado también las pruebas. Pero las cosas se ven mejores, se ha abierto ya el comercio bastante. La gente ahora puede ir, ya se puede comer en restaurantes y todo. Claro, guardando todas las medidas sanitarias, pero el país se ve que está tratando de tomar el ritmo otra vez. Esperamos en Dios que siga así, que no venga otra oleada como esta segunda, que fue bastante catastrófica. Llegar a los 4,000 y resto de contagiados por día y a un país de apenas 4 millones y pico de personas era muy alto, pero gracias a Dios, como dije, estamos ya mejorando bastante y agradecemos pues al Señor estar aquí una vez más para compartir con los hermanos los pensamientos de la palabra del Señor
Y mandamos entonces nuestros cordiales saludos, como siempre, a todos nuestros hermanos de Panamá, Centroamérica, México, Estados Unidos, especialmente los hermanos de Houston, de San Antonio y Kansas City. Bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Hoy, Menita, vamos a conversar un poquito acerca de la Biblia. Alguien me decía, pastor, qué buenos son los temas que desarrollan y desarrollarán algún tema bíblico donde nosotros podamos darle seguimiento. Y le digo, bueno, casi todo lo que se habla, o mejor dicho, todo lo que hablamos aquí en Sin Pelo en la Lengua tiene un fundamento bíblico, tiene una expresión, una base bíblica. Pero hoy quisiera hablar de Mena acerca de algo que se está moviendo. Esto es fresquito, ¿verdad? Esto es fresquito y esto va conforme a la Biblia. Ya veo que la hermanita que nos hizo la petición se encuentra conectada aquí. Y vamos a leer en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y con esto vamos a desarrollar nuestro tópico hoy porque es algo de sumo interés y hay una noticia fresca con relación a este tema. Y aunque usted y yo sabemos que esto se está moviendo abiertamente ya en nuestra sociedad, lo triste de todo esto es que ya está llegando esto a la misma casa de Dios, a la iglesia del Señor. Y prontamente, Pastor Mena, va a haber una gran contradicción entre la fe, la seriedad de la fe, la santidad en la fe y lo que tratan o están tratando de tramar estos señores. La Biblia dice en primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Quiero que vea este videito que tengo ahí, Mena, y los hermanos que están aquí. Y vamos a ver qué te parece esto que está ocurriendo, porque esto tiene que ver mucho con lo que es la imagen de la iglesia. La iglesia es el ente que representa el reino de los cielos, que representa un Dios santo, que representa un Dios que tiene un orden establecido, pero nos estamos dando cuenta cómo la palabra de Dios se cumple a cabalidad y por esa razón sabemos que estamos en los postreros tiempos. Omar, pon la primera parte del video, por favor. Si consideramos que hay sectores muy conservadores en nuestro país, sectores que de alguna manera a veces también pelean con mentiras, pero avanza también un progreso de una manera distinta y nos hace ver como lo que somos, una sociedad, por ejemplo, aquí en Bogotá, 9 millones de habitantes con 9 millones de maneras de pensar distintas, donde la propuesta es que todos convivamos. Pero Colombia, en Latinoamérica, por ejemplo, va a ser ordenado, no sé cómo se dirá exactamente la profesión, consagrado, perdón, va a ser consagrado ahorita en febrero, el primer pastor abiertamente gay en Latinoamérica y pertenece, digamos, a la iglesia metodista, la iglesia Príncipe de Paz. John Botia, el pastor con el que vamos a conversar a continuación. Pastor Mena, la palabra consagrar, para usted, ¿qué significa, por favor? Activa el micrófono, pastor. Sí, está activado. Consagrar es separar a una persona para una función específica y especial. Es ponerlo aparte, es una forma de distinguir a esa persona de una manera u otra para un cargo muy solemne, muy especial. Esa es la idea de consagrar a alguien, de separar a alguien y prepararlo para encargarse de una labor específica, en este caso el ministerio del Señor. Consagrar no tiene que ver nada con la palabra sacro. Sí, sí.
Y hablar de consagrar es parte de esa situación, como yo decía, porque es ponerlo aparte. Al usar el término ponerlo aparte, es lo que la Biblia llama, o pone en algún sentido, santificar. Es separar algo para un uso exclusivo, en este caso del Señor. Se consagraban utensilios, se consagraban personas y aún se consagraban animales específicamente para ser dedicadas a la deidad. Entonces, consagrar tiene un peso muy fuerte en el ámbito eclesiástico. Tiene un impacto, es una forma muy fuerte. Cuando una persona llega a ese nivel, ha llegado al último nivel, al último escalón que muchas organizaciones tienen. Ya es una persona separada, o como llamamos nosotros, es una persona ya consagrada, separada para ejercer esa función específica. En algunas denominaciones es llegar al nivel top, el nivel más alto. ¿Usted sabe el significado de la palabra distorsión, distorsionar? Sí, distorsionar es tomar algo y doblarlo a la inversa. Esa es una palabra de distorsión. Cambiar el sentido, el significado de una palabra y ponerla de forma inversa. Ahora, otra pregunta, perdone que lo esté cuestionando, pero hay, y quiero estar claro antes de entrar en el tema. ¿Usted me podrá decir cuál es el producto que viene posteriormente a una mente reprobada? Sí, creo que sí. Cuando el Señor habla en Romanos de una mente reprobada, nosotros conocemos la palabra réprobo, y réprobo es una persona que no llegó al nivel, que no alcanzó el nivel, que fracasó. Un ejemplo, cuando está uno en la escuela, que no pasa una materia, se nos dice es una persona reprobada, no logró los objetivos, no logró el cometido que tenía que lograr en los estudios. Cuando el Señor, a través de Pablo, habla de una mente reprobada, son personas que su mentalidad no alcanzan el nivel. Está totalmente, como usaste la palabra, su mente está distorsionada, divorciada de la verdad de Dios en este caso. Esa es una mente reprobada. No alcanza el nivel que Dios quisiera que alcanzara, sino que está totalmente, o sea, no tiene el enfoque claro, vive haciendo las cosas como piensa a su manera. Y eso es lo que lo hace una persona réprobo delante del Señor. Ahora, uno de los productos más marcados de un individuo con mente reprobada es que cambia el uso natural por el uso que es en contra de lo natural, y la Biblia natural, lo natural establecido por Dios, por lo que es tajante para que misma capacidad suya, pero me gustaría que usted me ilustrara a las personas que ya están conectados aquí, porque este tema, cuando vi este video, me dio un dolor tremendo y me pongo a pensar cómo la gente está jugando con Dios. Omar, se distorsiona mucho, se frisa más que nada. No, sigue hablando, no te preocupes. Okay. Entonces, cuando hablamos de esto, de mente reprobada, estamos hablando de personas enfermas que han perdido su estabilidad emocional o su capacidad por Dios y comienzan a hacer cosas que no convienen. Así dice la Biblia, cosas que no convienen. Y luego marca, y repito, ¿verdad? Se acuestan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y esto es claramente la proyección de lo que se llama lesbianismo o homosexualismo. Ahora, las dos líneas, ya sea
en la línea femenina o masculina van en contra de lo establecido por Dios, y Dios llama esto abominación. ¿Qué es una abominación? Algo que a Dios no le agrada. Ahora la pregunta, Pastor Mena, para y fíjese bien cuando hablo de luz y tiniebla, ¿verdad? Imagínense que yo fuese un de marihuana y luego me encuentro a mi hijo una supuesta autoridad moral. Voy y le digo a mi hijo que no fume marihuana porque fumar marihuana es incorrecto. Si él me está viendo a mí como su padre, yo practico esa aberrancia o estos actos inmorales, ¿con qué moral puedo yo enseñarle a mis hijos o a mi hijo que la conducta que él está desarrollando no es correcta? La Biblia habla de un Dios santo y habla que el homosexualismo es el producto de una mente reprobada. Vuelvo y le pregunto, Pastor Mena, ¿habrá algún tipo de relación entre la luz y la tiniebla? Definitivamente, Pastor Juan, que no es así. Nunca la luz y las tinieblas pueden convivir juntos. Es un hecho. Usted entra en un cuarto oscuro, puede estar muy oscuro, penumbra total, pero donde usted prende el switch, que esa luz se refleja inmediatamente, las tinieblas tienen que irse. No puede nunca convivir ambas cosas. En la Biblia se nos habla cuando Moisés fue usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo vivía en una tierra muy especial que había sido seleccionada, la tierra de Gosén. Pero cuando Dios envió tinieblas, nunca las tinieblas estuvieron con el pueblo del Señor. Israel estaba en luz, mientras que todo Egipto a su alrededor estaba en tiniebla. Había una distinción marcada. Cuando Dios creó todo, lo primero que hizo fue separar las tinieblas de la luz. Repítame la palabra separar. Separó inmediatamente, porque jamás podrá convivir, porque el Señor mismo hace la pregunta, el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene o qué acuerdo tiene la luz con las tinieblas? Eso es imposible. Es un imposible que ambos tengan algún tipo de acuerdo, de estar juntos. No se puede. Otra pregunta que tengo para entrar en el tema, me están viniendo muchos cuestionamientos, muchas preguntas. Porque esto ilustra y aclara a los hermanos algunas cosas que no tienen bien claras. Dios es santo. Sí. Y él llama a su ministro, a su gente, que vengan a la santidad. Él dijo, sé santo como yo soy santo. Y él dijo, sin santidad nadie me verá. Y aún vemos que en la antigüedad, cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo a ministrar la presencia del Señor, uno de los requisitos importantes era la santidad. Si ese hombre se atrevía a tratar de ministrar esa presencia del Señor sin santidad, caía fulminado ahí, ¿verdad? Ahora, la pregunta del $1.000.000. Sonaba la campana. Sí, la pregunta del $1.000.000, Pastor Mena, es la siguiente. ¿Cómo puedo ser yo un hombre que practica lo contrario de lo que Dios espera para mí? ¿Cómo puedo ser yo un hombre que muestro públicamente el producto de lo que es una mente reprobada y a la misma vez puedo consagrarme yo a Dios para predicar, enseñar y tratar de formar una vida moral en una sociedad
o en un grupo de personas cuando yo mismo soy un inmoral y practico el producto de una mente reprobada? ¿Será que me explica eso, por favor, Pastor Mena? Bien, Pastor Juan, tenemos que entrar y basarnos en algunas cosas. Número uno, el modernismo que nosotros estamos viviendo ahora lleva aún a declarar que pecado no es pecado. El pecado es pecado para el que considera que es pecado. Pero si usted y yo tenemos el concepto que esto está bien y punto. Estará mal para otros, aunque esos otros sean la mayoría. Pero para nosotros como concepto no está mal, así que podemos hacerlo. En otras palabras, si a mí me gusta, es lo que los gobiernos han estado aprobando con esto de la pedofilia, donde toman a un niño, puede tener 5 o 6 años, pero si el niño dice que está bien, a esa persona nadie la puede meter presa, porque ya él dijo que está bien, eso está bien. Él considera que ese es su gusto, tener relaciones con niños, y lo justifican. Y ahora los gobiernos le están abriendo puertas con esta idea de que si el niño dice, no, yo lo hice, yo consentí con él para hacerlo. No, eso es realmente un abuso y está siendo mal interpretado. Tenemos que mirar entonces, en primer lugar, esa parte de los conceptos y las ideas. Lo segundo es que el hombre está fabricando un Dios a su imagen y a su semejanza. No la de Dios al hombre, sino del hombre a Dios. Está encasillando a Dios de una forma que Dios tiene que aceptar las conductas y las decisiones que estas personas están tomando. Todo el sistema ahora mismo está enfocado a ser el Dios que ellos quieren, para que ese Dios patrocine su nefasta conducta, su vida depravada. Eso es lo que están haciendo el hombre actualmente. Doy un ejemplo. Ha salido la Biblia LGBTQ para los homosexuales y lesbianas, donde esa Biblia ahora dice cosas que nunca fue lo que Dios dijo en su palabra, pero ellos lo han agregado porque están ajustando a su Dios a su manera, enseñando cosas de verdad aberrante que uno se queda sorprendido. ¿Cómo la gente se atreve cuando nosotros sabemos que la Biblia en todas sus enseñanzas desde el Antiguo Testamento se enmarca en la relación de Dios con el hombre, y esa relación tiene que ser hecha en base a santidad? Uno se sorprendería, ejemplo, cuando el arca fue llevada y volvía, Usa metió su mano porque tropezó, y uno considera que era un acto normal de evitar que el arca cayera, pero la Biblia enseña que Dios lo mató. Santo, y uno dice, ¿cómo es eso? Pues ese es un reflejo de la santidad de Dios. Donde tú no debes meterte, no puedes meterte, porque Dios no te llamó a ti para eso. Entonces, la gente tiene el concepto de santidad muy distorsionado, totalmente distorsionado. Por eso nosotros vemos en alguna religión que fabrica ídolos de los hombres o santos. No es que los hombres no puedan llegar a ser santos, pero la Biblia declara quién es una persona santa. Y una persona santa es una persona que ha aprendido a vivir bajo las normas y los principios de Dios. Una vida separada, una vida consagrada, una vida dedicada a su Dios. Eso es lo que nos hace santo a nosotros. No porque yo me den el título. No, no. Eso es algo que Dios hace en la vida de un ser humano.
Dios nos pone en un nivel tal, nuestra relación con Dios y nuestra forma de conducirnos conforme a esta bendita y santa palabra de Dios nos lleva hacia esa dirección. Cuando Ahora, uno vive, ajá, le hago una pregunta, Mena, porque aquí estoy viendo que hay tres pastores, ahí están silenciados. Hay algo que yo no entiendo, ¿verdad? La Biblia dice que hay que presentar defensa de nuestra fe. Yo soy un ministro y se está tocando un tema como esto. Usted está en toda la libertad de opinar, ¿ah? Porque el que calla otorga. Y esta gente nos está sacando ventaja y metiendo todas estas aberrancias dentro de la fe cristiana simple y llanamente por el silencio ministerial. Los ministros no levantan defensa de la fe, miran las cosas, se callan, las tragan y tratan de absorberla. Y si esto sigue así, muy prontamente vamos a ver que la mayoría de los ministros, llámense buenos o malos, van a tener que aceptar esa conducta aberrante dentro de la fe, primero por la presión del gobierno y segundo por la presión de estos movimientos sucios y diabólicos. Y los ministros, por temor a que le cierren sus iglesias y que le cierren y le clausuren su modus vivendum, su mecanismo donde sacan para comer, van a reformatear la verdad y van hasta tolerar esta clase de acciones que son terribles. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué destruye Dios a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué manda Dios el diluvio? ¿Cuál era la razón fundamental que sube a la nariz de Dios y le huele a un olor putrefacto, fétido, y Dios se arrepiente de haber creado al hombre? Si uno estudia la Biblia y tiene un poquito de sensatez, uno sabe que esta conducta homosexual va en contra de un Dios santo. Yo no sé por qué la gente trata de buscarle la quinta pata al gato. Y tratamos siempre de decir, no, Dios ama a todo el mundo. Eso es verdad. Pero esas conductas aberrantes huelen a inmundicia delante de Dios, y más en un Dios que dio una marcación bien clara cuando dijo que iban a hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Al aceptar yo una conducta como esta, yo estoy poniendo en tela de duda la personalidad de Dios, la santidad de Dios y la veracidad de la palabra. Porque la misma palabra habla que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se echan con hombres heredarán el reino de los cielos. Ahora, si están estas tres marcaciones tan claras en la palabra, ¿cómo yo puedo presentarme como un ministro de Dios sabiendo yo que mi conducta va contraria a lo que la misma palabra existe o la misma palabra enfoca? Entonces, ¿qué voy a predicar yo teniendo una conducta tan denigrante como esta, sabiendo yo que la misma palabra de Dios que yo voy a predicar va en contra de esta actitud? No sé si me dejo entender, ¿eh? Pero me gustaría que los pastores que están aquí opinaran también, y los hermanos que están aquí opinaran. Siéntanse libres. Acuérdense que Sin Pelo en la Lengua es una cabina de opinión pública y de verdad de presente. Y estamos hablando de esto porque la Biblia habla que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe siguiendo espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ahora, yo no sé dónde catalogarlo, como doctrina de demonio o espíritu engañador, pero yo sí sé que esto no puede ir acorde a la voluntad ni a la verdad de Dios. Esto es una pamplinada. ¿Cómo ordeno yo a un homosexual o a una lesbiana a representar a un Dios que va en contra de esa misma conducta? Los micrófonos son tuyos, Mena. Pastor Juan, hay algo que siempre tengo que mirar y enfocar. El hombre actualmente le ha perdido el temor a Dios. Definitivamente.
así como estaban los de Sodoma y de Gomorra, que habían perdido totalmente el respeto hacia Dios, con una conducta tan depravada, tan denigrante, que dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más viejo, ya su mente estaba totalmente reprobada. Eran naciones con una conducta terriblemente. Y si Dios juzgó a esas naciones y la destruyó, Dios no va a hacer acepción de personas. A ellos sí y al resto no. No. Dios tiene su regla. Y lo que demandó para ellos es lo que demanda para nosotros hoy en día también. Y demandó para ellos una conducta diferente, un trato totalmente diferente. Y es lo que nos está pidiendo hoy igualmente el Señor. Lo triste de esto, Pastor Juan, es que estamos hablando de miembros de la iglesia del Señor que están aceptando la conducta nefasta de este mundo y la están introduciendo en la iglesia. Las palabras que le dio el Señor al profeta Jeremías fueron muy claras. Que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y esto están usando mal. Están usando el concepto del mundo que dice: si no puedes vencer a tu enemigo, únetele. Señor, reprenda al diablo. Se están uniendo, se están aliando. Están tomando todo lo que el mundo tiene, sus conductas, sus actos aberrantes, y le están poniendo ahora un matiz bíblico, nada más alejado de la verdad. Y nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a defender las normas y los principios. Pero las cosas van a llegar a un punto, Pastor Juan, que cuando se despierte la iglesia del Señor ya no tendrá oportunidad de hacer nada. Es más, será sometida a tener que aceptar esto. Ya hay países, escúcheme bien, usted, mi amigo oyente, ya hay países que los pastores no pueden predicar contra lo homosexual ni el lesbianismo, so pena de ir a la cárcel. Ya lo hay. Ya lo hay. México es uno, tristemente. El caso de en Estados Unidos casi va por el mismo camino igual. Y otras naciones donde se estará implantando esta situación. Programas como este no podrán existir. No podrán existir. Porque no van a aceptar. Y a mí me duele mucho porque veo cada vez como el presidente Biden cada vez está tratando de poner presión y más presión. Ya está amenazando a las naciones que si ellos no aprueban leyes a favor de esta comunidad, entonces no recibirán visa ninguno de sus ciudadanos. Y esto ya va muy en serio. Entonces la iglesia está puesta. Dice Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos llamados a guardar la verdad de Dios. Somos nosotros los que tenemos que salir a presentar defensa, como dice Judas, a combatir ardientemente por nuestra fe, por los principios de la palabra. Pero vemos una iglesia que se está acomodando, se está amoldando a este mundo. Eso le llamaba el difunto superintendente de Asamblea Lowell David. La iglesia se está metiendo al estómago de la serpiente. Y la serpiente va a ir enrollando y enrollando cada vez más y la va a engullir. Nos estamos moldeando igualmente a la conducta del mundo. Esto que estamos viendo, que pasaste el video, está diciendo claramente una iglesia tradicional de muchos años ordenando a personas con ese tipo de conducta. Eso es aberrante. Eso nunca se pensó en ver algo como eso, que una iglesia
ordenara como ministro acreditado a una persona con una conducta totalmente desviada a los principios y la palabra del Señor. Cuando nosotros sabemos que Dios dio órdenes para eliminar de la tierra a todos aquellos homosexuales. Y nosotros no podemos ser más justos que Dios, porque Dios sabía las consecuencias que iba a traer la conducta. Hoy la gente tiene un espíritu de compasión por ellos. Humanismo. Sí, no es que nosotros no tengamos compasión de ellos. Nosotros lo tenemos, pero ellos nos ven como una amenaza porque le tenemos que decir, usted tiene que dejar ese estilo de vida. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo haga una obra en su vida. Y más adelante en ese video, él mismo va a confesar que él luchó contra esa situación en su vida y que no lo pudo vencer. Y mejor se entregó y se dejó llevar por la corriente. Algo triste, pero lo aceptó esta organización tal cual como él estaba y sin ponerle ningún tipo de repisa. No, venga, nosotros lo aceptamos. Y es más, ahora él feliz está diciendo que va a ser ordenado teniendo él su marido, su pareja. Mira, hay algo que me asusta, ¿no? Y también quiero compartirlo y quiero que los hermanos ya están escribiendo, ¿eh? Pero me gustaría que todos los que están, porque hay mucha gente ahí y solo han escrito como 4 o 5 personas diferentes, pero me gustaría que usted escribiese y ponga su punto de vista porque a la larga esto nos va a afectar a todos. Ya no va a haber confianza de mandar a mi hijo a la iglesia cuando el pastor es un gay o la pastora es una lesbiana. Yo no voy a mandar a mi hijo a la iglesia. ¿Por qué? Por el miedo de que esa conducta aberrante se la enseñen a mi hijo y traten de distorsionar. Si ya estamos viendo que a través de la ideología de los géneros, en la misma educación, están tratando de distorsionar y de robarle la inocencia a nuestros hijos. Ahora imagínense esto, tomar los templos, la iglesia, que es lo más santo o el punto de referencia más santo que hay entre los hombres y Dios, y convertirlos en cueva de ladrones. ¿Por qué razón? Porque mire los términos que ellos usan para confundir a la gente. Van a consagrarlo. Él es un gay consagrado a Dios. Es un homosexual consagrado a Dios. Porque tenga un hombre no quiere decir que él es santo. Cuando la Biblia dice no erres, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y más adelante el Señor dice, por tu fruto te conozco. Pero estamos en los postreros tiempos. Y esto va a ser razón suficiente para que mucha gente apostate de la fe. ¿Y de qué fe estoy hablando? De la fe que te enseña a ser santo como Dios. De la fe que te enseña a mantener una postura conforme al modelo. Ellos quieren destruir el diseño de Dios. Y lo feo de esto es que la iglesia lo está permitiendo. Las organizaciones que supuestamente se llenaron la boca diciendo que eran serias. Aquí en Tennessee hay una super iglesia de las Asambleas de Dios, donde la mayoría son homosexuales y lesbianas. Asamblea de Dios. La gente ya no está tratando de enseñar conforme a la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios está a un segundo término. La gente lo que está tratando de salvar es sus edificios, tratando de salvar las asistencias y abriéndole puertas abiertas al mismo enemigo. Esto se llama espíritu de error, doctrina de demonio, porque yo no puedo consagrar para Dios a alguien que está contrario a lo que Dios demanda y espera de sus hijos conforme al modelo que Él creó. ¿Cómo yo voy a pintar a mi perro con rayas negras de un lado para otro y después
tratar de decirle a la gente que mi perro es una cebra? ¿A quién voy a poder engañar yo con esa figura? ¿Cómo alguien me va a decir a mí que yo voy a consagrar para la obra de un Dios santo a una persona que Dios catalogó como un enfermo, mente reprobada, una persona que ha perdido la facultad y la estabilidad mental, está en un camino distorsionado? ¿O usted ha tratado de tomar alguna vez sopa con un tenedor? A ver, ¿cuánto líquido puede sacar usted de un plato con un tenedor? ¿Cuándo acabaría usted de tomar sopa con un tenedor? Y quien lo viera usted tomando sopa con un tenedor, ¿qué pensaría de usted, Pastor Mena? Que estaba loco. Ahora, son cosas que la iglesia y la gente que ama a Dios y que tiene todavía un centímetro o un gramo de moralidad, tiene que estar abierta y tiene que estar dándose cuenta de lo que viene. Ellos van a confundir a la juventud, a la niñez, a la humanidad. Yo lo dije en programa pasado, usted que es un viejo en la fe, yo y los viejos que incursionamos en la fe, no estamos en el interés de ellos y nos van a quitar o por vacuna o por coronavirus o por lo que sea. Pero ellos están interesados en presentar otro modelo a esta generación que viene. Y el modelo va a ser: el pastor es gay, tú puedes ser gay. La pastora es lesbiana, tú mira lo que bonito. Ahí está el esposo del pastor, es el que está sentado allá con el saco rosita. Entonces, ¿qué es lo que van a tratar de romper ellos o erradicar ellos? El modelo del reino, el modelo de Dios, y van a introducir las tinieblas abiertamente en la casa de Dios. Y la iglesia no puede callar. Y ellos están haciendo esta publicidad sucia deliberadamente, porque aquí hay una complicidad entre los medios de comunicaciones y este movimiento de homosexuales. Esto es una complicidad. Aquí lo que estamos de más somos nosotros, los que amamos y nos guardamos para Dios. Ellos están ensuciando el mundo a como dé lugar y a gran escala. Ok, si la iglesia, que se considera la casa de Dios, llega a ser dominada por hombres y mujeres con esta conducta reprobada, ¿qué será de la casa de Dios, Pastor Mena? Los micrófonos son suyos. Es algo... ¿Por qué tose, Pastor? No, porque era algo que nunca se pensó que llegaría. Se está hablando de lo que se llama espíritus libres. Nota, Pastor Juan, cómo utilizan o tergiversan la frase. La gente de espíritu libre. O sea que son, según sus conceptos, son gente que no tienen ataduras, que se han liberado de la esclavitud de la palabra del Señor y ahora ellos son libres. Aquí al grupo de LGTBI se le llama, escucha el término, hombres nuevos de Panamá. Yo cada vez que lo escucho le digo: el Señor te reprenda. De hombres nuevos no tienen nada. Su pensamiento es totalmente retrógrado. Son gente que están luchando contra Dios, contra la palabra. Y bien dijiste, Senante, el enfoque del enemigo en estos tiempos es cambiarle el chip a la gente, cambiarle el chip a la iglesia. Dice Isaías: ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llaman bueno. Entonces se está tan tergiversando las cosas que ahora, hoy en día,
la propia iglesia que combatía ardientemente, como dice Judas, por la fe, ahora está recibiendo y aplaudiendo. Decía, creo en el programa pasado, que una vez estaba en un lugar, en un país, ya no quiero ni mencionar el país, predicando, y me mandaron un papelito porque yo hablé sobre el homosexualismo, y me mandaron un papelito que no volviera a hablar de los homosexuales en el mensaje, porque aquí tenemos familiares que tienen familias homosexuales y no queremos ofenderlos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque quieren tenerlo así. Ahora yo me pregunté, ¿cómo esa persona va a cambiar? ¿O esas personas van a cambiar? Nunca. Si no hay quien los detenga, si no hay quien les muestre la verdad de Dios, ¿cómo esa gente va a cambiar, Pastor Juan? Esa gente va a vivir con esa conducta y va a sentir ahora que tienen la aprobación de la iglesia, que es lo que ellos están buscando. Y el mundo se va a confundir porque van a decir, si la iglesia aprueba eso, entonces eso es correcto que lo haga. Pare ahí, ojo con lo que le voy a decir, porque esto lo siento fuerte en mi espíritu y lo voy a decir. Ojo cuando empiecen a darle maletinazo a estos pastores de marketing, a estas organizaciones que son fuertes, y le comiencen a mandar dinero para acomodarlos y suavizarlos, y que ellos mismos salgan por las redes diciendo, es que el Señor dice que hay que aceptarlo, y es que Dios dice, y es que se fue demasiado intransigente, o esto era un antagonismo que tenían estos pastores de la vieja ola, porque Dios es amor. Oiga lo que le digo, Pastor Mena. Y así como los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los episcopales están ordenando esta clase de gente, ya organizaciones que en algún día fueron serias. Vuelvo y le digo, en Tennessee una de las iglesias más grandes es de la Asamblea de Dios y es una iglesia libre. Es una iglesia mixta, donde entran parejas de homosexuales, parejas de lesbianas y parejas naturales. Y el pastor los recibe a todos con los brazos abiertos y no se mete en la conducta o en la inclinación sexual de nadie, porque él dice que su deber es predicar la palabra de Dios. Si predicara la palabra, daría en el clavo contra esa conducta nefasta. Usted porque es fanático, No. Yo porque soy intransigente. El hombre está predicando la palabra de Dios porque Dios lo ha puesto en esa comunidad como un mediador. Y él dijo que igual que Jesús, él no vino al mundo a jugar al mundo. Spurgeon, ¿qué dijo? Cuando salgan a predicar, dos cosas pueden pasar. Una, que la gente acepte tu mensaje. Y dos, que la gente rechace tu mensaje. Y bien decía él, si todo el mundo acepta tu mensaje, ten cuidado, qué es lo que estás predicando. Porque normalmente la gente no va a recibir con agrado la palabra cuando tú confrontas a la persona. Aquí en Panamá, hace años atrás, voy a ponerle como 20 años atrás, llegó un supervisor nuevo a una organización. Cuando el supervisor nuevo llega, él comienza a escarbar. ¿Y qué encuentra, Pastor Juan? Encontró que en varias iglesias de todo el país, que habían pastores viviendo con su marido en la casa pastoral. Pastores modernos. Y este pastor, que parecía un hombre muy tranquilo, muy sencillo, pero el hombre tomó el hacha y empezó a tumbar cabeza. Eso fue una explosión. Escúcheme, esa organización perdió, creo que la mitad de las iglesias que tenían. Pero ese hombre dijo, yo no puedo aceptar este tipo de personas
dentro de la iglesia llamándose pastores con una conducta como esta. Y se fueron, los echó literalmente. Y muchos, escúchame bien, que aquí viene el asunto, Pastor Juan, muchos del liderazgo de esa congregación, de esa organización, estaban aceptando y se opusieron a lo que este hombre estaba haciendo. ¿Qué le parece? Se le opusieron. Yo conocí en Panamá y fui parte hace muchos años atrás de una organización que su secretario era gay, que su líder de exploradores del rey era gay y que habían otras más infiltradas ahí, eran gay y eran ministros y era conocido de toda la junta directiva y ellos eran tolerables. Y no solo eso, eran directores nacionales de esta organización. Y eso fue años atrás, cuando las cosas todavía se veían un poco más herméticas. Ahora imagínese cuando lo llamen a usted, Pastor Mena, y le digan en su organización donde usted pertenece que para poder mantener su iglesia y su credencial, usted tiene que mejorar su mensaje y aceptar a esta persona como parte de su comunidad sin que usted trate de afectar su conducta o su orientación sexual para mantener sus credenciales. No. Conocí a un pastor que cuando comenzó a apretarse las cosas allá en tu país donde estás ahora, a él lo presionaron y le dijeron: no predique más contra los homosexuales porque lo vamos a meter preso. Y él dijo: yo no puedo dejar de predicar lo que Dios me ha puesto a predicar. Y yo voy a predicar contra la homosexualidad. Y él lo presionaron tanto que él tuvo que salir y se fue para su país. Eso es lo que viene, pastor. Esto es lo que viene. Viene totalmente de acuerdo, porque es allí donde quiero aterrizar. Esta presión que se empezó a hacer ya tiene varios años. Ahora, con este presidente que ustedes tienen, esto se va a poner peor. La gente no, es que te estoy diciendo, México ya abiertamente tú no puedes hablar en contra de los homosexuales o lesbianas. No puedes, está prohibido, vas para la cárcel. Entonces, muchos pastores, porque aquí es donde se va a ver quiénes son los que son. Sí, porque a través de esto es donde se va a descubrir aquellos que están viviendo solamente y tienen el evangelio como negocio, como fuente de asalariado, asalariado, y aquel que a pesar de exponer su propia vida, él dice: yo me mantengo fiel al Señor. Eso lo vamos a estar viendo aquí en tiempos cortos, perentorios. Lo que Biden ha empezado a hacer es solamente la puntita del iceberg de lo que viene realmente. Claro. Lo que viene va a ser algo terrible. Estados Unidos se convertirá, escuchen bien, en la puerta de esas esclusas que se van a abrir. Y recordemos que cuando en Estados Unidos llueve o tiene una llovizna, en nuestros países cae, es una tormenta enorme. Estados Unidos la gente lo usa como un modelo, para el estilo de vida que la gente quiere vivir. Y esto va a dar pie a que estas organizaciones, ya escuche bien, Pastor Juan, y esta noticia fresca, hace como 3 días atrás, 4 días, un pastor en Honduras y su esposa fueron degollados. Wow, wow. Y según se piensa, por organizaciones como esta, porque él se mantenía firme en su posición, predicando contrario a estos principios. Otra pregunta. ¿Piensa usted que esto es lo que va a desatar la persecución contra la iglesia de Dios? Totalmente. Yo creo que por aquí va a entrar. Ellos van a buscar la justificación. Porque acuérdate, Pastor Juan, que ellos están acomodando todas las cosas.
Han ido tratando de vender, como dije antes, esa figura de que pobrecito ellos, nosotros los atacamos, que la gente la tiene contra ellos, cuando es nada. Ellos están recibiendo el pago, como dice de la palabra, de esa conducta que han estado viviendo. No puedes esperar que en la vida te vaya bien cuando tú le has dado la espalda totalmente a Dios y vives una vida grosera e inmoral delante de la gente. Entonces, usted me está diciendo que efectivamente se está cumpliendo la palabra y que estamos en los últimos tiempos. Sí, señor. Ahora, ¿cómo hay ministros que le están enseñando a su gente que se prepare, que empiece a traer primicia, porque en el 2025 o en el 2030 el Señor le va a devolver 10 veces, 100 veces más lo que empiecen a sembrar ahora? A la velocidad que va el mundo con relación al pecado, y la Biblia dice que uno no puede poner día ni hora porque eso es una blasfemia, pero hay pistas que el Señor dejó y marcaciones que dejó el Señor para saber cuán cerca o cuán lejos estábamos. La Biblia habla aquí donde leímos en este libro, esta carta a Timoteo, donde el apóstol Pablo dice que iban a venir estos tiempos donde iban a darse la manifestación de espíritus engañadores y de doctrina de demonios. Esto que se está presentando aquí es exactamente lo que va a traer engañado a un sinnúmero de gente buena, humanista, gente que quieren ser más buena que Dios, porque así es su carácter. Ellos quieren salvar al diablo mismo y a veces hacen ver a Dios malo por crear un infierno para el pobre diablo, que lo único que hizo fue sentarse en la silla del Señor. Porque hay gente así, yo conozco mucha gente así. Yo escuché predicando un pastor que decía que teníamos que llamar hermanos y tratar de hacer coinonía y participar con los testigos de Jehová y mormones, porque el Señor dice que en esto conoceríamos que realmente, mire cómo se empieza a tergiversar la verdad. Totalmente. Ahora, esto es el cumplimiento de lo que la Biblia habla, Pastor Mena, y yo quiero que usted me diga sí o no, porque la Biblia también dice que en los últimos días iba a haber comezón de la palabra, pero la doctrina, aunque estuviera ahí intacta, iba a ser cambiada por cuentos y fábulas. Ahora, mi pregunta es, ¿Dios es santo, sí o no? Totalmente santo. Él dijo que seamos santos como Él era santo, ¿sí o no? Sí, señor. Ahora, Él dijo que sin santidad nadie le vería, ¿sí o no? Así es. Ahora, ¿cómo puedo ser yo tinieblas y ser consagrado para predicar o servir a un Dios tan santo como es? Yo estoy enredado. Yo a veces llego a pensar que a lo mejor yo he sido marcado con una doctrina de esa rompetabla y que a lo mejor esta marcación moral o esta marcación de santidad que yo tengo es demasiado extrema. Y que me he perdido la oportunidad de tirar mi canita al aire, como muchos pastores que andan por ahí tirándola, y yo guardándome en una supuesta santidad que a lo mejor en mi interpretación es incorrecta. No. Pastor Juan, la Biblia dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios, usted y yo sabemos que Dios es muy bueno. Dios es misericordioso. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Eso lo sabemos y lo sabemos por experiencia propia. Dios ha sido misericordioso con nosotros, no una vez, muchas veces. Dios ha tenido misericordia. Pero de algo nosotros tenemos que estar convencidos igualmente, que eso no cambia la santidad de Dios. Eso nos llama a nosotros a ser santos en nuestra manera y forma de vivir. Allí es donde Dios nos quiere llevar. Cuando Isaías, en un momento de crisis de la nación de Israel, había muerto el rey Usías, un excelente rey, un inventor, un ingeniero, un hombre muy creativo. Murió por haber hecho lo que no debía. Note, aquí entra también. Él no le tocaba ofrecer incienso. Eso no era trabajo del rey. Había gente específica que Dios había
consagrado, separado para hacer esa labor. Él entró al templo y quiso ofrecer él, porque era el rey, el incienso. Y cuando lo hizo, inmediatamente la lepra apareció en su frente. Y de eso murió, separado del pueblo. Su hijo fue el que estaba correinando con él. Ahora, Isaías sabía que el hijo del rey Usías no tenía la capacidad ni reunía las cualidades para manejar ese pueblo. Y Elías entra al templo para hablar con Dios. ¿Qué pasará con la nación? Y cuando él entra al templo a orar, él tiene una visión de Dios. Él ve a Dios, dice, sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Pero de repente, él ve unos querubines que vuelan, tapándose los ojos y volando. ¿Y cuál era el mensaje que estaban dando los querubines? Era un mensaje de santidad. Ahora, Isaías en ese momento reconoce la santidad de Dios. Y él dice, oh, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos han visto mi rey de gloria. Él pensó, voy a morir. Soy hombre muerto, pero ¿qué lo llevó a eso? Porque él entendía la santidad de Dios. Que un hombre como él, con tantos defectos que él tenía, no podía estar delante de Dios. Pero otra vez más la gracia de Dios lo alcanza y manda a los querubines que tomen carbones encendidos y pongan en el labio del profeta. Y Dios quitó su maldad. Pero el anuncio era ese: santo, 3 veces santo, proclamaban los querubines. O sea, Dios ha enfocado y nos ha enseñado claramente que toda relación, escúchame bien, Pastor Juan, toda relación nuestra con Dios se enmarca en la santidad. Por eso su palabra es clara y estricta. Sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, ¿será que Dios ha cambiado y nosotros nos quedamos atrás? No, Señor. ¿Será que el Dios del pasado no es el mismo Dios de ahora? Porque alguien me dijo que los tiempos cambiaban y la gente cambiaba con los tiempos. ¿Será que Dios también se ha ajustado a la sociedad, Mena? Y él ha tratado de ser un poco más benigno, benévolo. La Biblia dice enfáticamente, Pastor Juan, que Dios, en el libro de Hebreos dice, Dios es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. En él no hay cambio, ni sombra de variación. Dios nos dirá una cosa allá en el pasado y nos va a decir otra cosa ahora aquí en nuestro presente y en el futuro. No, Dios se mantiene intacto en su pensamiento, en su palabra, y no la va a cambiar por nadie. Ahora, ¿de qué mente salen entonces estos conceptos y estas ideas de ordenar homosexuales como ministro de Dios? Y no solo ordenarlos, sino consagrarlos. Entonces, si lo que usted está diciendo conforme a la Biblia, porque alguien me escribió en el inbox, por favor, escríbame aquí para poder ponerlo ahí. No tenga miedo, es que esta es la postura del cristiano. El cristiano no tiene esa casta. Escríbame lo mismo que me puso en el inbox, póngamelo ahí en la pantalla, mándemelo como lo demás para poder leerlo y compartirlo. ¿Será que Dios se ha ajustado a los tiempos y los pastores como ustedes dicen se han quedado atrás y no se han actualizado como Dios se ha actualizado? No, aquí no hay cambio. La doctrina ha sido la misma por los siglos. Y nosotros no somos quien ahora para añadir o para agregar. Recordemos lo que nos habla el libro de Apocalipsis, que el que le quita una jota, una tilde, una coma, perdón, a la palabra, él también será borrado del libro. Nosotros no podemos hacernos eso, no podemos abrogarnos ese derecho porque no lo tenemos. La palabra que nosotros tenemos es palabra de Dios
y ella va a permanecer. Yo tendría que estar arrancando páginas de mi Biblia, Pastor Juan. Sí, tendría que estar arrancándole páginas para poder decir, bueno, si Dios no quiere que hable del pecado, del homosexualismo, yo voy a arrancar un poco de hojas de la Biblia y haría entonces como hacen muchos en las prisiones, que lo toman para fumar su hierba y su cigarrillo. Pero entonces, ¿de qué cabeza sale esta idea de estar consagrando y de estar nombrando? ¿Qué clase de seriedad puede tener una organización eclesiástica que conoce teología, que conoce a Dios, que conoce la palabra y sabe que esa actitud o esa conducta será esto una broma, un juego? ¿Se estarán ellos burlando de Dios? ¿No hay seriedad en ello? Pastor, ayúdeme, porque yo estoy a punto de salir corriendo de esta. Voy a decirte algo, Pastor Juan, y estoy más convencido que nunca. El gran problema de muchos siervos, ministros y creyentes en la iglesia, no conocen a Dios. No lo conocen. Si la iglesia, los ministros conocieran a Dios, muchos cambiarían su forma de vida. Muchos cambiarían su pensamiento liberal que están tratando de introducirle a la iglesia del Señor. Aquel que conoce a Dios lo demuestra, sus obras, su fruto, porque Jesús no nos va a marcar en otra cosa cuánto conocimiento tenemos. No, el conocimiento no es, porque la Biblia nos enseña claramente que el conocimiento muchas veces nos envanece, nos hace orgullosos. Dios no nos va a medir por eso. Dios nos va a medir por los frutos de nuestra vida. ¿Y el fruto qué es? Es la conducta que nosotros estamos mostrando. Nosotros fuimos llamados a ser testigos del Señor. Mostrar las evidencias de las obras de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para la sociedad. Nota lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Y lo voy a buscar porque lo quiero leer, capítulo 2. Versículo 15. Dice, para que seáis, escuche la palabra, Pastor Juan, irreprensibles. O sea, personas que no tengan mancha, que no tengan tacha, que nadie los pueda señalar. Irreprensibles, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación, ¿sabe cómo la llama Dios? Perversa. Maligna y perversa, Pastor Juan. Y muchos líderes como estos que están nombrando o consagrando a este tipo de personas son perversos. Eso es una perversión. Tomar lo inmundo para presentarlo como si fuera algo santo, jamás. Estamos peor que Constantino entonces, Mena. Sí, señor. Sí, señor. Totalmente alejado de la verdad de Dios y de la realidad de Dios. ¿Y qué opinarán los hermanos ministros que están viendo este video y que están conectados aquí y que están tan herméticos? ¿Será que están tomando nota o será que están con ganas de sumarse al partido para no tener que ir en contienda o en contra de lo que se está moviendo? Porque esto es simple y llanamente para borrar, aniquilar la iglesia del Señor, aniquilarla por completo. Esto es nada más que un truquito, una estrategia para borrar la iglesia que camina bajo el modelo de Dios. Ya no va a haber santidad en la iglesia. Oye, qué bonito se van a ver los niños entrando en minifalda a adorar a Dios, porque el pastor, mira el pastor, qué bonito ahí estaba con su esposo besándose en la entrada de la iglesia. Hermano, es para erradicar por completo el modelo de Dios. Ellos van abiertamente contra el modelo de Dios. Esto es un trabajo bien establecido y le han sacado ventaja a la iglesia pasiva, a las organizaciones pasivas, a tal grado que miren cómo estas organizaciones por intereses monetarios han decidido darle la espalda a Dios, como dice la epístola a los romanos, por cuanto ellos no decidieron honrar y glorificar a Dios como a Dios,
sino que prefirieron ganancias, carros, casa, posiciones políticas antes que a Dios. Dice, Dios también se apartó de ellos y le entregó una mente reprobada para que hicieran cosas que no convenían. Y lo estamos viendo ahora. ¿Por qué tanto silencio, hermanos pastores que están aquí? ¿Por qué me escriben al inbox? ¿Por qué no se atreven a publicar? ¿Cuál es el temor? Si tenemos una verdad que hay que defenderla a capa y espada. Estamos hablando específicamente de que hemos entrado en los postreros tiempos. Y la doctrina va a empezar a ser socavada. Va a empezar a ser maltratada. Y el que calla es tan culpable de aquel que elabora todas estas tramas para romper con la santidad de Dios en la casa del Señor. ¿Cómo se presentarán estas organizaciones delante del Señor para justificar qué? Cuando ellos mismos han abierto la puerta de par en par para que la abominación, la suciedad, llegue a tomar control de la casa del Señor, que es el lugar más santo que Dios ha establecido sobre la tierra. Pon la segunda parte del video, Omar. Mira esto, Mena. Muy Fuerte. buenos días, Mauricio, Carolina, todo el equipo de Canal Capital. Pastor, un ¿Cafecito? cafecito. Claro que sí, delicioso. Sí, un cafecito. ¿Hay azúcar y hay crema? ¿O así? No así, así. Sí. Pastor, primer pastor en Latinoamérica. Así es. ¿Qué significa eso? Que sea abiertamente gay. ¿Cómo lo recibió su comunidad? Empecemos a hablar de su historia, porque lo queremos conocer a usted. Ok, bueno, yo creo, desde pequeño siempre supe que era gay, pero dado que vengo de una tradición religiosa bastante conservadora, se me dijo que era pecado, y los discursos que decían desde los púlpitos me hacían sentir mal, entonces yo reprimía muchísimo mi orientación sexual. Pero era un hombre religioso siempre. Siempre. Y espéreme, ¿desde entonces en la iglesia, esta iglesia metodista o era No, pertenecía a otra denominación, ya. muy conservadora. Me sentía muy mal. De hecho, muchas veces le pregunté a Dios por qué me estaba sucediendo esto. Lloré, ayuné, me arrodillé, hice todo lo que le dicen a uno que debe hacer para cambiar la orientación sexual, y pues esto nunca ocurrió. Como esto nunca ocurrió, pues decidí ir contra las reglas de la denominación y comencé a buscar personas con las cuales yo pudiera contarles mi historia, e incluso allí fue donde tuve también mi primer novio, por decirlo así. ¿Qué te parece? Menita, ¿qué te parece? Mira lo que están hablando, iglesias tradicionales. Mira cómo nos están pintando. Señor, usted y yo estamos en la iglesia tradicional. No iglesias tradicionales muy marcadas. Eso, iglesia con metodología antigua, vieja, caduca. Eso es lo que nos tratan de decir a nosotros. Ellos van por la línea moderna, y la línea moderna no tiene restricción. Tú puedes ser quien tú eres sin ningún problema y vas a ser aceptado tal cual como tú eres. Pero me gustó algo en medio de todo. Eso que ellos llaman iglesia tradicional, lo que hizo fue mostrarle: tú tienes que cambiar. Y por eso se fue a refugiarse en otro lugar donde aceptaron su estilo de vida, su forma, su pecado. Allá lo fueron a aceptar, y mira hasta qué nivel ha llegado. Y ahí tuve mi primer novio. Ahí tuve mi primera experiencia como gay. Pero estuve buscando personas que avalaran mi conducta. Así es. Pero esa iglesia tradicional donde él estaba le dijo: no, tú no puedes estar aquí con este pecado. Tú tienes que cambiar. Y ahí fue donde tuvo ese choque. No, yo no puedo. Y es cierto, no debía estar, no podía estar, porque nunca iba a ser aceptado bajo esa condición en que él estaba, o que está, porque no estaba. Ahora ya te puedes imaginar, ahora no hay freno, ahora es rodar loma abajo. Pero lo triste es que como no lleva freno,
Ya tú sabes, cuando tú vas en un carro, lo más abajo, sin freno, ¿qué va a pasar? Se va a ir rodando. Mira, yo pienso que este que me escribe aquí es un pastor porque lo que pone es algo gracioso y lo voy a decir para compartir. Dice que será que nosotros como ministros tenemos que actualizarnos, mejorar y cambiar ciertos puntos de nuestros mensajes. Nunca, jamás. Respóndale de mi parte. Y me imagino que los micrófonos son suyos. Si me está viendo, el día que eso suceda, ya yo pierdo toda autoridad moral. Ya no soy nadie. Lo que nos da sentido a nuestra vida ministerial y como creyentes es que hemos sido vertical en nuestra posición. Hemos estado en defensa de la verdad de Dios, tal cual como Dios la dejó, no mezclada. Por eso el apóstol Pedro nos dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual, y utiliza una palabra: no adulterada. Y la leche adulterada es esa leche que la gente mezcla con agua y la va rebajando, que de repente el porcentaje de agua llega a ser hasta más alto que el de la leche. La diluye. Que toma. La diluye toda. Totalmente. Entonces nosotros no podemos hacer eso. La palabra de Dios no se puede diluir. Nosotros tenemos que recibir la palabra tal como es, palabra de Dios. Es más, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los ancianos de Éfeso, una verdad que enmarco en ella mi vida ministerial. Y él les dice: yo no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. No he hecho separación aquí, esto sí se lo enseño, esto no. No, le he enseñado todo el consejo de Dios. Y así tienen que ser los hombres de Dios, los que nos llamamos pastores de la Grey. Nosotros no podemos diluir la palabra ni escoger qué cosas enseñamos. Usted lo sabe, Pastor Juan, nosotros cuando vamos a preparar un mensaje de parte del Señor, nosotros oramos buscando la voluntad de Dios. Pero cuando estamos preparando, como conocemos a nuestra Grey, nosotros sabemos cuando una palabra va a afectar a alguien antes de predicarla. Pero hay algunos que dicen: no, hombre, eso afecta a fulano, mejor yo no voy a hablar de eso. Eso se llama diluir el mensaje. Esto le puede afectar a la familia tal. No, hombre, yo mejor elimino. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy diluyendo el mensaje de la palabra. Yo he dicho y le repito a mi gente en la iglesia: yo no tengo compromiso con ninguno de ustedes. Mi compromiso sí es predicarle, pero con la palabra yo no puedo tener compromiso con ustedes. Yo tengo compromiso con Dios, y el compromiso que tengo con Dios es predicar su palabra tal cual como Él me la da. Y yo le digo: lo siento, usted puede decir dos cosas: ay, 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 ayúdame, Señor, a cambiar. Pero no voy a hacer para que usted no se ofenda. No, porque fulano se molesta. No, ay, no, yo voy a perder a esa persona que me da buen diezmo, buena ofrenda. Olvídelo. Le he dicho a la iglesia, porque en esto soy claro, Pastor Juan: aquí está el que quiere estar. El que no quiere estar tiene libertad. Yo no voy a retener aquí a nadie, porque yo no voy a jugar con esto. Esto es muy serio. Estamos hablando de la palabra de Dios, y que Dios nos da el privilegio a nosotros para ministrarle la palabra a la gente. Se dice lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintios, que tenemos que ser administradores fieles. ¿Piensa usted, Pastor Mena, que ministros como usted y yo ya estamos obsoletos y debemos de retirarnos porque nosotros no nos hemos adaptado, ¿verdad?, a esta nueva modalidad, y en vez de bendición estamos siendo de tropiezo para esta nueva sociedad? No, si la gente supiera que somos todo lo contrario. Somos los que estamos cuidando y guardando a la gente de no desviarse con estas falsas enseñanzas que están entrando a la iglesia del Señor. En Facebook ahora, en las redes sociales,
no solo Facebook, porque hay otras redes sociales también, Instagram y vaya, WhatsApp y todo lo demás, salen muchos llamados predicadores, enseñando qué cosa, lo que dijiste antes bien, que dice la palabra, doctrinas de demonios, enseñando cosas que no son. El apóstol Pablo habló con Timoteo claramente: no te entretengas a hablar en cosas de genealogía, fábula y cosas. No. Predica la palabra. Cuentos de vieja, le dijo. Así mismo, predica la palabra. Dedícate a eso. Y nosotros, Pastor Juan, y lo sabemos, nosotros estamos estudiando ya a nuestra edad. Seguimos estudiando con una sola meta puesta: ministrar mejor la palabra del Señor, yéndonos a las lenguas originales en que fue escrita la Biblia. Estamos estudiando hebreo, estamos estudiando el griego. Estamos allí buscando mejorar, entender bien cuál fue el mensaje real que quiso dejar el Señor, para entregarle un mensaje bastante completo al pueblo del Señor. En eso estamos y haciendo nuestro esfuerzo mayor para llegar. Hoy terminé, gracias a Dios, hoy terminé mi segundo ciclo de griego. Gloria al Señor. Y el viernes comenzamos otra vez el segundo nivel de hebreo. Así que vamos para adelante, a tirar trompada, como quien dice, pero porque queremos ser lo que el apóstol Pablo, buen ministro fundamentado en la verdad, que traza bien la palabra de verdad. Ahí queremos nosotros llegar. Que Dios no nos tenga que juzgar a nosotros porque estuvimos enseñando cosas que Él nunca dijo en su palabra, sino que nos vino al pensamiento la idea y nosotros la tomamos y la soltamos. Jamás. Entonces, ministros como nosotros, sí viejos, ya viejos, cabello blanco, barba blanca, pero con una gran responsabilidad que no estamos dispuestas a soltarlo a cambio de nada. Queremos transmitir la palabra de Dios tal cual como está escrita en ella. Lo que vi, oí y aprendí, esto también enseño. Este es el principio de Jesús. Segunda de Timoteo 2:2. Ese texto lo tengo en mi corazón. Este es el principio apostólico. Sí. Y este es el principio que debe de seguir todo buen ministro de Jesucristo. Así es. El que tenga miedo, que deje esto y se compre un perro. Es que si tiene miedo, Pastor Juan, esto no es su ministerio. Él tiene que ser llamado para otra cosa, pero no para esto. La Biblia dice, primera de Timoteo, primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu, esto lo dijo el Espíritu. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Mena. Juan, ahí hay una palabra. Y la palabra apostatar, ¿qué es? Algunos se están preguntando, ¿qué es apostatar? Irse en contra de la fe que se te había enseñado. Así es. Tú recibiste un mensaje, una palabra específica. ¿Y qué te toca hacer? Vivir y mantener eso porque se te enseñó como palabra de Dios. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Vienen otros con otras ideas, con otros pensamientos y te venden lo que están vendiendo ahora, como le vendieron a ese pobre muchacho, tristemente engañado como él está. Que tú puedes servir a Dios manteniendo tu vida pecaminosa, que es aborrecible ante los ojos de Pero él está consagrado, pastor. ¿Cómo está diciendo vida pecaminosa si al hombre lo consagraron? Lo consagró un ciego, ni siquiera fue un tuerto el que lo consagró, un desconocido de la verdad de Dios. Pero fue una organización que lo consagró. Esta organización entonces está más perdida que el hijo de Limber, porque tú no puedes ir en contra de esta verdad de Dios, de esta palabra que Dios. Pero a lo mejor la palabra se ha actualizado, pastor. Tiene que comprar la Biblia
actualizada. Tú no puedes seguir marcando una proyección de fe. Disculpa que te lo diga, pastora, pero tú no puedes seguir proyectando una fe basada en un libro tan antiguo que tú no le permites que se le hagan modificaciones conforme el tiempo va evolucionando. Pastor, tú estás como en la época de la caverna, pastor. Esa verdad tuya tiene que hacerle algún tipo de reseteo para que se pueda ajustar a la realidad de la sociedad y pueda ser aceptada por la gente, pastor. Yo no vivo buscando aceptación de nadie. Yo vivo buscando la aceptación de Dios. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Pero yo busco agradar el corazón de ese Dios que un día tuvo misericordia, me llamó para que le sirviera. Y es mi anhelo terminar la carrera y escuchar esa frase del Señor: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no voy a soltar esta verdad de Dios y yo la voy a mantener. Me podrás llamar retrógrado, me podrás llamar anciano, viejo, decrépito, lo que te dé la gana. Dinosaurio. Sí, totalmente. Pero yo voy a mantenerme fiel a la doctrina de Dios. Pero mira, pastor, si tú ves ahí la aceptación que tiene con la joven periodista y con el otro periodista que le da hasta una taza de café porque el hombre está emocionado. Que no conocen la verdad de Dios. Pero estamos hablando de profesionales, son dos personas en el arte de la comunicación social. Por eso lo están tratando de esa manera, porque conocen cómo tratar a un invitado. Pon el video otra vez. Mira la proyección de los periodistas de agrado. Pastor, ¿será que, pastor, tiene que ajustarse, pastor? Ya me ajustó el Señor. Él apretó la tuerca que yo tenía floja. Muy buenos días, Mauricio, Carolina, todo el equipo de Canal Capital. Pastor, ¿Cafecito? Claro que sí, delicioso. Sí, un cafecito. ¿Hay azúcar y hay crema? ¿O así? No así, así. Sí. Pastor, primer pastor en Latinoamérica. Así es. ¿Qué significa eso? Que sea abiertamente gay. ¿Cómo lo recibió su comunidad? Empecemos a hablar de su historia, porque lo queremos conocer a usted. Ok, bueno, yo creo, desde pequeño siempre supe que era gay, pero dado que vengo de una tradición religiosa bastante conservadora, se me dijo que era pecado y los discursos que decían desde los púlpitos me hacían sentir mal, entonces yo reprimía muchísimo mi orientación sexual. Pero era un hombre religioso siempre. Siempre. Y espéreme, ¿desde entonces en la iglesia, esta iglesia metodista o pertenecía No, a la iglesia pertenecía católica, a otra denominación, ya. muy conservadora. Me sentía muy mal. De hecho, muchas veces le pregunté a Dios por qué me estaba sucediendo esto. Lloré, ayuné, me arrodillé, hice todo lo que le dicen a uno que debe hacer para cambiar la orientación sexual y pues esto nunca ocurrió. Como esto nunca ocurrió, pues decidí ir contra las reglas de la denominación y comencé a buscar personas con las cuales yo pudiera contarle mi historia e incluso allí fue donde tuve también mi primer novio, por decirlo así. ¿Él iba en contra de la regla de la organización o en contra de la palabra de Dios? En contra de la palabra. Él lo llama regla de organización, pero aquí no hay reglas en ese sentido. Aquí la única regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Es este libro que tengo. ¿Será que hay que hacerle algún tipo de ajuste, menita? Si tú se la haces, si te atreves a hacerla, ya tú sabes qué van a hacer contigo. Dios va a hacer un ajuste contigo también. No se le podrá hacer una actualización conforme al movimiento. Mira, ¿no? La Biblia es un libro de ayer, de hoy y de mañana. Es una Biblia. En la Biblia tiene el presente y el futuro escrito. El pasado también lo tuvo escrito, lo tiene escrito. Entonces la Biblia es completa. Yo no necesito más nada que disponer mi corazón, porque aquí el problema, Pastor Juan. Omar, espérate, Mena, yo quisiera tener un joven aquí sentado, porque a lo mejor esto es una conversación de viejo, Mena.
Yo no sé, yo quisiera ver qué opina un joven. Omar, ¿tú te atreves a pararte aquí y decirnos qué piensas tú de eso que estamos discutiendo el pastor Mena y yo con relación a la ordenación, a la consagración de este pastor gay? ¿Qué piensas tú? ¿Será que Mena ya con los 93 años de edad, tu papá que tiene 60, será que nosotros ya estamos, como se dice en el árbol del mundo, obsoletos? Omar, ¿qué piensas tú? Vamos a ver si lo provocamos, Sí. para ver si estamos nosotros mal, para hacer un ajuste. Mira lo que dijo el muchacho. Ahí encontró su amor, su novio. Ahí encontró su manera de sentirse bien. Es más, él hasta ahora está tan feliz que ahora él ha creado su propia línea de servicio a Dios bajo la tendencia gay. Pastor Juan, hay una palabra que él nunca ha mencionado. Él dice que él ayunó, que él oró, que se arrodilló, pero nunca dijo me arrepentí. O nací de nuevo. O volví a nacer, ¿no? No, jamás, jamás. Él no ha tenido una experiencia verdadera con nuestro Dios. Porque cuando tú tienes una experiencia verdadera, Dios te cambia por dentro y te cambia por fuera también. Esa es la experiencia de nuestras vidas, lo que ha hecho la diferencia entre nuestras vidas con la vida de otras personas, porque nosotros experimentamos un cambio real, tuvimos un encuentro real con Dios, un encuentro que nos marcó, que nos hizo llorar muchas veces, sí, porque lo tenemos que reconocer. Hubieron cosas que a nosotros nos costaba tener que dejar, pero como éramos confrontados por la palabra, tuvimos que tomar una decisión. Si yo quiero seguir a Dios, si yo realmente amo a Dios, yo estoy dispuesto a soltar aquello que no es agradable a los ojos de Dios. Hicimos el sacrificio y por eso hemos permanecido aquí, porque entendimos que el llamado de Dios, número uno, es a morir a nosotros mismos. Pablo dice en Romanos 12 que presentéis vuestro cuerpo en qué? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto real. Pero entonces él no puede ser santo siendo gay. Jamás. Porque como bien dijiste, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Yo quiero seguir tocando este tema, pero quiero invitar a algunos jóvenes. Claro que sí, sería interesante. Yo quiero ver cuál es la postura de la juventud con relación a esto, Mena. ¿Tú sabes cuál es mi temor? Que nosotros estemos equivocados. No, yo no tengo temor en eso. Yo estoy convencido. Mira lo feliz que estaba ese niño ahí. Él encontró. Puede estar feliz o mostrar que es feliz. ¿Y quién no en condición como esa que él tiene? Reconocí ahora una organización que me apoya, que me ha brindado toda la oportunidad que yo necesitaba. Ahora puedo tener mi ministerio, puedo tener mi marido y nadie se mete conmigo. Y le voy a servir a una sociedad que está en la misma decadencia en que yo estoy. En la misma o peor que él todavía. Ahora se cumple la Biblia, ¿no? Que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos. Yo, vamos a tratar del sábado. Voy a tener un panel. Voy a decirle a Omar que hame el otro stage ahí para tener un panel de jóvenes y vamos a tocar esto mismo. Porque yo estoy interesado en que la juventud opine con relación a esto, porque los que están en peligro, Menita, si Cristo no viene en 5 o 10 años, es la juventud. Usted y yo ya tenemos boletos para irnos al barrio de Los Calvos. Sí, señor. Y para nosotros el morir es ganancia. Sí. Y el vivir es Cristo, ¿verdad? Yo no pierdo. Ahora, pero ¿qué de la juventud que va a estar expuesta a esta aberrancia? Mire la terminología utilizada aquí, consagrar. Mire cómo ellos utilizan estos términos a su conveniencia, ¿no? Como cuando se roban la figura del arco iris. Porque ellos son usurpadores, son como los verdaderos hijos del diablo, porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Totalmente. Ahora, yo quiero tener un grupo de jóvenes aquí para que ellos nos hablen cuál es su opinión con relación a este pastor gay.
si le gustaría a ellos ser partícipes, miembros activos de una iglesia donde su pastor tenga a su marido y predique a Cristo. ¿Qué te parece el reto, pastor? Totalmente bueno. Sí, porque ahora yo estoy aquí en un punto de ambivalencia. Y yo Tenga digo, cuidado, Pastor Juan. Tenga cuidado y afírmese. yo digo ahora entonces, Porque si no se lo lleva a la corriente. ¿será que Menita y yo nos quedamos obsoletos? ¿Será que la licenciada Zulay ha sido afectada por el ataque de vejez nuestra? ¿Será que lo que está presentando este grupo LTBQWK, X, Y y Z es la realidad presente y nosotros nos quedamos con una verdad a media? Porque esto es lo que viene. Esto es el cumplimiento de la palabra. La palabra se está cumpliendo y nosotros tenemos que estar bien claros. No podemos ser gente ni de doble ánimo, ni como el tamo que arrebata el viento de un lado a otro, y mucho menos ser movido por cualquier viento de doctrina. Sí, señor. Mena, los retos para el día sábado. Perfecto, acepto el reto, reto aceptado. Y este pastor que me escribió aquí en el inbox, lo invito también, pero para que se presente con nosotros y hable, porque hay que presentar defensa de nuestra fe. Yo pienso que toda esta gente temerosa, Mena, van a ser los próximos en ceder sus altares, sus púlpitos, o hacer algún tipo de convenio para que no lo saquen de sus iglesias. Y van a apartar el oído de la verdad. Ahora, ¿cuántos enemigos se ganó usted esta noche, Pastor Mena? Ajo. ¿Cuánta gente debe de estar pensando, no sé ni por qué vi este programa de esos dos viejos locos ahí, que como siempre están buscándole la quinta pata al gato? Lo que pasa es que el reloj se le detuvo a ellos, el calendario se le terminó la hoja y no se han actualizado, porque esto es lo que se está moviendo. Tú hablabas mucho de Primera de Pedro, pero Primera de Pedro en el capítulo 2 también dice claramente que no como aquellos que tienen la libertad como pretexto para hacer lo incorrecto, lo malo. Yo lo que quiero saber es, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Será que no le alcanzó la visión a Dios con relación a este futuro o este presente que estamos viviendo aquí? ¿Será que él pensó que había acabado con toda esa raíz cuando destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Será que él nunca pensó que iba esto a rebrotar otra vez y que se iban a salir las locas de las jaulas y que iban a tomar lugar eminente dentro de la sociedad y iban a tratar de inyectar su lujuria y su veneno para distorsionar el modelo de Dios? ¿Será que Dios fue sorprendido en esta nueva jugada? El sábado vamos a finalizar este tema, porque no se trata de una religión nueva, se trata de espíritus engañadores y de doctrina de demonios. Así mismo es. Espíritus engañadores y doctrina de demonios que lo que van a hacer es apartar el oído de la verdad y llevar a la gente tras de fábula. Pastor, ora. Con Yo todo el quiero que gusto. ore y que le pida a Dios dirección y que el sábado podamos tener 2, 3 jovencitos aquí y que pongan ellos su posición con relación a esto que estamos hablando hoy. Y usted, hermano ministro, cíñase los lomos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino amor, poder y dominio propio. Vamos a hablar la verdad como es. Y en un programa como este, usted se expone abiertamente y no manda mensajito inbox. ¿O será que tiene miedo usted
que la gente sepa que usted es un ministro? ¿O será que tiene temor usted de predicar la verdad y que lo que prefiere usted es adaptarse a esta sociedad para no ser perseguido? Dejamos la interrogante ahí, ¿eh? Pero este sábado vamos a darle continuación a este tema. Pastor Mena, diríganos en oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. La Biblia nos enseña, tu palabra misma nos enseña, Señor, en el Salmo 119, que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera hacia nuestro camino. Que tu palabra alumbra, Señor, como antorchas en medio de estas tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros como iglesia tuya sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, como tú has dicho, Señor. Tiempos difíciles, que la gente vendrá con toda clase de doctrina, Señor, con toda clase de engaño, tratando de engañar, porque tu palabra dice a muchos, porque vendrán falsos cristos y a muchos se engañarán. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos en esta noche, Padre, para que tú alumbres el entendimiento de tu pueblo, Señor. Que tu pueblo esté capacitado, esté preparado para presentar defensa de cualquiera que demande, Señor, de nosotros sobre este tema tan vital e importante, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, tu ayuda, que nosotros también podamos aclarar a aquellos que están confundidos, aquellos, Señor, que no tienen la luz del Espíritu en su alma y en su espíritu, y por eso están siendo engañados, Señor, con esta sutileza de nuestro enemigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, rogamos, Señor, por el día sábado, que podamos estar con estos jóvenes también para escuchar los pensamientos que ellos tienen, las ideas, cómo han sido posiblemente afectados, Señor, en su forma de creer, Padre, de cómo se debe de vivir la palabra de Dios. Señor, gracias te damos, porque hay muchos que en esta noche han sido iluminados, se han dado cuenta que ese tipo de conducta es aberrante, Señor, que ese tipo de conducta es nefasta, es contrario a tus principios y a tus valores, y que tú eres un Dios santo, 3 veces santo, como dijeron los querubines, Dios. Señor, gracias una vez más. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Qué bueno. Muchas gracias, Pastor Mena. Muchas gracias a todos los amigos que estuvieron conectados, y traiga su pregunta para el día sábado. El día sábado vamos a estar aquí y vamos a permitir, Dios nos permita, tener 2, 3 jovencitos que tengan esta edad de querer experimentar y ver cosas, y que ellos opinen también con relación a esta ordenación de este pastor que con tanto orgullo lo presentan como el primer pastor gay latinoamericano consagrado al Señor para predicar la palabra de Dios. Gracias por haberse conectado a este su programa Sin Pelos en la Lengua, y nos vemos el día sábado. Óyeme, Luis, que siga la fiesta. Seguimos gozando y representando a Cristo, adorando. Dice: deja que suenen los tambores y siga la fiesta. Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca. Sube el volumen de radio y deja que el ritmo siga sonando. Vengo alabando, danzando, brincando, en la casa estamos gozando. Y que suenen los tambores y siga la rumba. Este party continúa y nadie lo tumba. Sube las manos arriba y empieza a sentir cómo está quemando. Es el poder que viene desde arriba, mi hermano, que está bajando. Hoy te traigo la bomba, échate pa' acá, aquí no te me escondas, porque lo que quiero es que entres en ondas.